Su palabra lo dice y es clara, que si hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estaré allí en medio de ellos. Y claro que habemos más de 3, por supuesto, y también porque creemos que el Señor está aquí en medio de nosotros. Amén. El Señor es grande y maravilloso. A pesar del cansancio, nosotros tenemos también, Él nos da esa fuerza del búfalo para salir y seguir adelante y venir a buscar de Él, de su palabra, de su presencia. No podemos detenernos porque el enemigo no se detiene y nosotros tampoco podemos darle oportunidad para que eso suceda. Amén. Mis hermanos, y empiezo esta noche con una pregunta y para usted guarde la respuesta. ¿Quién ha llegado a pensar que Dios se ha equivocado? ¿Quién ha llegado a pensar que Dios se ha equivocado o se equivoca? O que Dios permite cosas que no deben pasar, cosas que no deben ocurrir. Bien sea porque son obviamente dolorosas, o porque simplemente usted le pueden parecer cosas injustas. Y tal vez haya sido la muerte de algún familiar, un accidente de tránsito, un desastre natural. Nos parece injusto. El despido de un empleo, porque creo que a todos nos ha pasado en algún momento que hayamos tenido que pasar por esa situación. Creo definitivamente que todos en alguno de esos momentos de nuestra vida hemos no solo llegar a pensar que Dios se equivocado, sino que incluso pareciera que cuando no vemos la respuesta, que Dios es indiferente o que Dios no nos escucha. Bueno, mis hermanos, la verdad es que ni Dios es indiferente, ni Dios es injusto, ni mucho menos que Dios se equivoca. Nada de esas cosas, iglesia. Nada de esas cosas, mis hermanos. Tengamos la certeza de que Dios no comete errores. Y dígale a su lado, al que está a su lado, Dios sabe lo que hace. Dígaselo. Dios sabe lo que hace. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, mis hermanos. Dios sabe lo que hace. Amén. Amado Padre Celestial, bendito Dios, Señor. Gracias, Padre, te damos por este día maravilloso, Señor. Gracias porque permites que nos congreguemos en esta tu casa, Señor. Aquí donde tú estás, Señor. Aquí donde tú moras. Aquí donde tú, Padre, te manifiestas, Señor. Aquí donde nosotros venimos a buscar respuestas y a entregar esas cargas que nosotros no podemos, Señor. En este día maravilloso, Señor, de recarga, Padre, venimos con un corazón dispuesto, Señor, a alabarte, a glorificarte, a darte toda honra, toda gloria, Señor, en el poder de la cuerda y la coinonía, Señor, en unidad, Señor, porque donde hay 2 o más congregados en tu nombre, lo dice tu palabra, tú estás allí en medio de ellos, Señor, y nosotros sabemos que tú estás aquí, Padre, acompañándonos, Señor. Sé tú la bandera, sé tú el estandarte, Señor, que esta palabra del día de hoy toque nuestros corazones y la entendamos, la vivamos, Señor, y la atesoremos en nuestros corazones. Entregamos, recibimos esa palabra que no es de hombre, sino que viene de ti, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y todos decimos amén y amén. Y un fuerte aplauso nuevamente al Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Y así es, mis hermanos, Dios sabe lo que hace, Dios no se equivoca, Dios no es injusto. Dios no deja una oración sin respuesta. Tal vez usted pueda pensar que Dios no lo ha escuchado, pero todo es en su momento, porque vuelvo y repito, Dios sabe lo que hace. Y vamos a trabajar varios libros, ¿verdad? Dios es grande y su perfección no permite errores. Nos vamos al Salmo 145:3, que nos dice así, la palabra Salmo 145, versículo 3. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Y repito y leo nuevamente, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Mis hermanos, investigando, y déjame el versículo aquí, mis hermanos, por favor. La palabra inescrutable se refiere a aquello que es imposible de comprender, porque difícilmente podemos comprender todas las cosas de Dios. Sucede porque sucede, pero Dios sabe lo que hace, sabe el por qué. También a su vez que es aquello que es imposible, dada su complejidad, repito, su profundidad o incluso su misterio, porque las cosas de Dios, repito, no las vamos a poder entender al 100%. Tenemos una idea, obviamente, dada sus mandamientos, lo que dice la palabra, pero no es que nosotros podamos entender de por qué llovió hoy,
porque el Señor así lo quiso. El Señor así lo quiso. Siendo así, mis hermanos, es algo que no es posible de averiguar o de enumerar. No podemos enumerar la grandeza del Señor. Es grande, es infinita. Y por más que tratemos de entender todo lo de Dios, no podremos. De hecho, la palabra de Dios nos mueve, ya lo pueden quitar, nos mueve y nos lleva a que muchas cosas, a pesar de que no las podamos entender, ¿verdad? No las podamos entender, las debemos hacer. Por ejemplo, tenemos libre albedrío. Es decir, todo nos es permitido, mas no todo nos es lícito. ¿Por qué? Porque no todo nos edifica. Ahora bien, a pesar de que tenemos ese libre albedrío que dice la palabra, y se nos permite hacer cosas, y pongo como ejemplo, mis hermanos, que la palabra nos dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y eso lo dice la palabra, claramente. E incluso nos dice que debemos perdonar hasta 70 veces 7, y no lo entendemos. Porque a pesar de que de pronto nos hayan podido tratar mal, a pesar de que de pronto nos hayan vituperado, a pesar de que nos hayan tratado con cierta indiferencia, un maltrato físico o verbal, la palabra nos dice que debemos amar a nuestro prójimo, hasta debemos perdonarlo. Y son cosas que a veces nos cuesta entender, pero Dios sabe lo que hace. Dios quiere que nos mantengamos, esto es simple. O sea, Dios sabe lo que hace porque Dios no quiere que nosotros tengamos un corazón ni contristo, ni con dolor, ni con orgullo, ni soberbia. El Señor sabe lo que hace. Debemos amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, a pesar de todas esas situaciones que podamos atravesar o vivir con alguna persona. Porque quien se enferma seríamos nosotros. Entonces, para nosotros, a pesar de que no entendamos y a pesar de todo lo que haya podido pasar, nosotros debemos acatar lo que dice el Señor, que amemos a nuestro prójimo como nosotros mismos. Perdonarlo hasta cuántas veces, Señor, hasta 70 veces 7. Dios sabe lo que hace, mis hermanos. No podemos ponernos a tratar de entender con exactitud lo que el Señor nos dice exactamente en su palabra. Tenemos es que obedecerla, acatarla. Vuelvo y repito, y amarás primeramente a Dios. Pero es que yo tengo un hijo, tengo una hija. Amarás primeramente a Dios. Y de segundo a tu prójimo. Y le estoy dando esto como por ejemplo, porque son cosas que de pronto, o en situaciones determinadas, la gente nos cuesta entender. Pero vuelvo y repito, y así es la palabra. Dios sabe lo que hace. Hay cosas que simplemente ocurren y nosotros debe prevalecer, mis hermanos, es el hecho de aceptarlas. Vuelvo y repito, aunque no las entendamos. Y es precisamente porque Dios sabe eso, lo que hace. El Salmo 147, versículo 5 nos dice: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito, es decir, es ilimitado. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito, mis hermanos. Entonces, este Salmo aquí nos está diciendo que Él es el único que tiene la máxima capacidad para hacer todas las cosas, dado ese entendimiento, y que además tiene ese poder absoluto. El Señor tiene ese poder absoluto, mucho poder, y no le da opción de cometer, o no puede cometer. El Señor no hay cabida para Él en que haya errores o en que hayan fallas, porque el Señor no se equivoca, no comete errores, y Dios no ha cometido ningún error, de hecho, desde la creación del mundo. ¿Y qué quiero decir esto con que no ha cometido ningún error desde la creación del mundo? Porque les hago saber, mis hermanos, y lo dice en el versículo allí, porque su sabiduría es infinita, es ilimitada. Su poder es infinito, su poder infinito, y su bondad también es infinita, no tiene límite, no tiene un tope, no se puede enumerar, no es que llegó hasta aquí, es infinito el Señor, su poder, su bondad y su sabiduría. Y esta combinación, por llamarla así, mis hermanos, solamente la puede tener Él, solamente la tiene Dios, esa grandeza y ese poder. De hecho, y por eso pudo crear y pudo hacer
de un mundo perfecto, mis hermanos. Los imperfectos fuimos nosotros, fuimos y somos nosotros. A Adán y a Eva desde Génesis se les dijo: tienen todo el mundo para ustedes. Lo único, no toquen esa mata, no coman de ese fruto, perdón. Lo único que no deben hacer es comer de ese fruto. Y ya sabemos la historia. El Señor hizo un mundo maravilloso para ustedes. No coman de ese fruto. Y ahí fueron. Los imperfectos somos nosotros, no es el Señor. Porque a diferencia del hombre, ¿verdad? Dios no comete errores y no tiene... Es más, el Señor no tiene ideas de último momento, como para cambiar de parecer. A eso me refiero. El Señor no es que tiene o cambió una determinada cosa, y lo puede hacer el Señor, pero porque no lo hace porque, no es que me equivoqué, no. Su palabra nos dice en el libro de Números 23, 19, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Ahí lo dice claramente, no es hombre que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no hace decretos, mis hermanos, que después Él pueda o Él deba anular. ¿Por qué? Porque de pronto no considero todas las consecuencias de lo que estaba haciendo. No, el Señor es perfecto. O de pronto porque no se puedan llegar a pensar de que el Señor no podía cumplir algo. El Señor todo lo cumple. O porque algo le salió mal. No, es perfecto, mis hermanos. O porque el Señor se equivocó. Nada de eso, mis hermanos. El Señor no se equivoca. Salmo 145, versículo 17. Que justo es Jehová en todos sus caminos. No es que en uno, en otro o en aquel. No, es que en todos sus caminos, que Él es justo y misericordioso en todas sus obras. No es que en esta sí o es que en la otra no. En todas sus obras, lo dice claramente la palabra. Y recuerdo que haciendo esta palabra me recordaba principalmente, me hablaba el Señor y recordaba dos versículos, ¿verdad? Bien específicos. Uno de ellos en el libro de Génesis, en el capítulo 6. Libro de Génesis, capítulo 6. El Señor no se arrepentía, no mostraba arrepentimiento, mi hermano, ni dudó de su creación. El versículo capítulo 6 del 5 al 8 dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre de ellos era de continuos solamente el mal, solamente haciendo el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón por lo que estaba pasando, porque estaban haciendo solamente el mal. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero sí, y lo dice allí, me arrepiento de haberlos hecho. Pero ¿qué pasó? Que nos dice el versículo 8. Dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Es decir, el hombre estaba en continuo pecado, cometiendo y haciendo el mal, pero el Señor, no todos. Noé halló gracia. Noé halló gracia. Y eso es sumamente entender, mis hermanos, aquí esta parte del arrepentimiento en este pasaje. Cuando se usa en referencia a Dios, el arrepentimiento incluye allí, es el pensamiento, porque allí lo dice, que sintió dolor y aplicó una medida compasiva de aplicar allí, porque si no, hoy por hoy no estuviéramos aquí. Es decir, Dios no estaba mostrando incluso allí, porque dice así, y se arrepintió, no estaba mostrando en ningún momento débil, es que es débil. No, el Señor no es débil. O que estaba admitiendo algún error, o lamentando porque bueno, es que hubo una equivocación. Nada de eso, mis hermanos. Más bien allí Él estaba expresando su necesidad de tomar medidas. De hecho las tomó, ¿verdad? Y quedó nada más Noé con su descendencia. ¿Para qué? Para buscar contrarrestar la maldad de lo que había en la humanidad en ese entonces.
Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces el Señor tuvo que aplicar medidas drásticas. Y el hecho es de que Dios no consideró su creación un error. Y queda demostrado, vuelvo y repito, mis hermanos, con la existencia continua del mundo, porque si se hubiese equivocado, no existiera o no hubiera mundo, ni estuviéramos nosotros tampoco aquí, sino que Él limpió lo que tenía que limpiar a causa del mal del hombre, porque fue el hombre quien se equivocó, fue el hombre que estaba haciendo maldad, fue el hombre que hizo lo indebido, lo incorrecto, y el Señor no podía permitir que el mundo siguiera de esa manera. De allí que vuelvo y lo repito, nosotros, Noé fue porque halló gracia. Amén. Y miremos nuevamente con atención que la palabra nos dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Eso está en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 8. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, como en la ley. Ahora bien, cuando nos vamos a la gracia, en el libro de Romanos, capítulo 5, 20, dice que más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. El Señor allá, ¿verdad?, le dijo a Noé, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, ante tanta maldad que había. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, mis hermanos. Y somos salvos por gracia y le damos la honra, la gloria al Señor. Y es más, le damos un fuerte aplauso al Señor, porque somos salvos por gracia. Porque donde abundaba la maldad, más bien que sobreabundó la gracia del Señor para con nosotros, mis hermanos. Amén. ¿Y saben por qué? Porque Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Él sabe en qué momento hacer las cosas, de qué manera hacer las cosas, el porqué de las cosas. Porque nosotros somos como quien dice, estamos buscando el porqué a todo. El Señor lo sabe. Somos nosotros quienes nos equivocamos, quienes cometemos errores, quienes cometemos pecados. Hay personas que pueden llegar incluso a pensar que Dios ha cometido un error en su vida personal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no le fue bien en alguna relación. Entonces no es que el Señor se equivocó. O es porque le fue mal o no le fue bien en un trabajo. En algún lugar donde estabas viviendo. No es que el Señor se equivocó porque, bueno, yo no me quería ir de ahí, yo no quería interrumpir de esa relación. O yo no me quería ir de ese trabajo. El Señor sabe lo que hace, mis hermanos. O cuando, por ejemplo, les ha tocado vivir algún evento propio de la naturaleza. El Señor sabe lo que hace. Y como testimonio les digo, ¿verdad? Yo perdí a mi padre en una catástrofe natural. Y a pesar de que, bueno, uno a veces no se entiende, no se explica el cómo, el hecho de que, de estar compartiendo con mi padre y vino una catástrofe natural, salió de la casa, se levantó y bueno, hubo un deslave. El Señor sabe lo que hace. Y nos tocó y en un principio de pronto entender un poco lo que pasa, pero Dios sabe el porqué de las cosas. Todos en algún momento vamos a morir, todos en algún momento vamos a tener algún familiar que va a partir, pero recordemos que el morir en Cristo es ganancia. Morir en Cristo es ganancia. Nos cuesta, sí, pero el Señor sabe lo que hace. Y más bien, en todo caso, bueno, se adelantó, las personas que están en Cristo se adelantaron. Amén. Muchas personas piensan que Dios ha hecho mal o ha cometido algún error cuando no es más que un argumento, mis hermanos. Porque Dios es un Dios perfecto. Debemos entender, mis hermanos, que definitivamente ahí sí y van a haber ciertas experiencias, ciertas situaciones que están fuera de nuestro control, porque Dios es el que lo tiene. Y más nosotros podemos llegar a pensar es que quizás Dios calculó mal. No, para nada. Porque Dios se equivocó. No, Dios no se equivoca, mis hermanos. Nos vamos al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, lo vimos incluso el domingo. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien.
Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces lo dice claramente, todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Debemos alegrarnos de que Dios, ¿verdad? Nuestro Señor no comete errores. El Señor no comete errores, sino que más bien tiene un propósito bueno y un propósito amoroso. ¿Quién de nosotros podíamos pensar que estaríamos en San Isidro en una obra? Dios sabe lo que hace. Dios sabe porque tiene ese propósito para nosotros, para acá, de movernos. Es más, desde el solo hecho de habernos sacado de nuestros distintos países, a muchos, y habernos reunido, congregados, conocernos, ¿verdad? Hacernos su instrumento. Es porque el Señor tiene un propósito para nosotros. Y no podemos ponernos a buscar el por qué. No, es que ya eso está escrito en el libro de nuestras vidas por el Señor. El Señor lo que simplemente nos armó su equipo, por decirlo así. Conocernos entre tantas personas con distintas crianzas. Pero el Señor engranó, porque el Señor sabe lo que hace. Otro de los pasajes en los que vemos que Dios cambió de parecer fue a consecuencia del arrepentimiento de ese pueblo de Nínive. No sé si recuerdan, el pueblo de Nínive, que fue una ciudad que Jehová, por medio de Jonás, ¿se acuerdan? Que aquel que se lo llevó el pez, el enorme pez, muchos dicen que es una ballena, pero ¿verdad? Le hizo saber por medio de Jonás que destruiría esa ciudad en 40 días. ¿Por qué? Porque eran personas crueles, llenos de maldad y de violencia. Estoy aquí parafraseando el libro de Jonás, capítulo 3. Les advirtió por medio de Jonás sobre la destrucción, dice la palabra. Y dice así en el capítulo 3, versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, ¿verdad? Ya les había anunciado de que destruiría la ciudad en 40 días. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ¿qué? Proclamaron un ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia incluso hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, ayuno todo el pueblo, toda la ciudad, sino cúbrase de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, lo advierte allí, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Se preguntan ellos mismos. Y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos. Y dio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Es decir, no los destruyó, no destruyó la ciudad en ese momento. ¿Por qué? Porque vieron que se convirtieron de su mal camino. Y hermanos, Dios sabe lo que hace. El Señor allí mostró y se arrepintió. Y entonces, así como estos hombres de Nínive en aquel entonces, ¿verdad? Creyeron en Dios, porque lo dice allí, creyeron en Dios. Y tú que me estás escuchando, mi hermano, iglesia amada, que nos escuchas esta noche aquí, si verdaderamente reconocemos a Dios, no se equivoca y Dios sabe lo que hace. Entonces también es una invitación, porque no es que la palabra quedó allá, sino también nos invita para este día a mantener y tener un arrepentimiento genuino. Porque si de pronto estamos en situaciones que no le agradan al Señor, debemos mostrar un arrepentimiento genuino. Porque el Señor, ¿verdad? Podemos acarrear, como quien dice por allí, algún castigo. Nos puede sobrevenir, pero nosotros tenemos que enderezar nuestras veredas, enderezar nuestro camino y hacer lo correcto para el Señor. Amén. En este día el Señor nos muestra que debemos creer, porque si nosotros, iglesia, creemos en Él y en lo que dice su palabra, tenemos el poder también de cambiar nuestras vidas. Es conforme a la voluntad del Señor y no a la voluntad nuestra. El Señor no se equivoca, mis hermanos.
Nosotros podemos hacer muchas cosas asociadas con el arrepentimiento. Podemos decirlo de boca, pero si esto no empieza primeramente es con creer y confiar en Dios, entonces serían obras inútiles, mis hermanos. Y nosotros debemos entender en esta vida cristiana que tenemos, ¿verdad?, que el arrepentimiento debe ser fundamental. Y es fundamental, ¿por qué? Porque eso nos permite volver a Dios, estar con Dios y estar en sus caminos. Y cuando nosotros verdaderamente nos volvemos a Él y estamos en Él, estamos en sus caminos y constantemente buscándole, ¿verdad?, ya de por sí ya nos empezamos a apartar de aquellas cosas que a Él no le agradan. Entonces, ¿qué pasa? Así como ocurrió en ese momento, ¿verdad?, con Nínive, Dios honró el arrepentimiento. Entonces, la invitación también es para que cada día nosotros nos arrepentamos del mal que podamos hacer, mal primeramente contra el Señor. ¿Por qué? Falta de fe. La falta de fe ya es algo que al Señor no le agrada. Situaciones que tenemos con el prójimo y situaciones que también para nosotros mismos. ¿A causa de qué? A raíz, vuelvo y repito, a causa de nuestros pecados, iglesia. Vivimos con nuestros errores, sí, tenemos errores grandes, pequeños, mas no son insignificantes. Debemos tener arrepentimiento genuino, iglesia. Malmente nos podemos incluso mal acostumbrar a esos pecados. Nosotros cuando pecamos, mire, más bien, preocupémonos si nosotros estamos en pecado y no nos sintamos mal. Porque cuando uno peca, uno se siente, te hace sentir mal. Entonces, más bien, siéntete como quien dice que estás bien cuando estás cometiendo un error y te sientes mal. Porque si estás cometiendo pecado y andas como indiferente por allí, preocúpese. Mis hermanos, Dios, es perfecto y sabe lo que hace. Pero nosotros sin Dios no somos nada. A pesar de que podemos llegar a pensar que sí sabemos todo lo que hacemos. Y no es así, mis hermanos. Es importante que entendamos que nosotros le servimos a un Dios que no se equivoca, que está libre de errores. Y su grandeza, ¿verdad?, no puede ser comprendida. Hay cosas inexplicables en el Señor, pero es bueno saber que Dios siempre tiene el control y es aquel que Él, por supuesto, vuelvo y repito, no se equivoca. El pecado ofende, ciertamente, ofende claramente a Dios y las personas, ¿verdad? No significa, pero no, el pecado está en nosotros. O las situaciones o lo que hace el hombre no es que el Señor se equivocó, es porque somos nosotros mismos que nos estamos equivocando. Para ir cerrando también en esta noche, en la Biblia, la palabra nos deja claro que Dios es perfecto y no comete errores, mis hermanos. Mas, sin embargo, vivimos en un mundo muy constante, ¿verdad?, en el que las personas pecan, pero ¿saben qué? Las personas pecan y el Señor se entristece. El Señor se entristece. Por eso tenemos que tener ese arrepentimiento genuino. Vuelvo y le repito, por ejemplo, las catástrofes naturales, las enfermedades, las discapacidades. No es que el Señor se haya equivocado. Eso forma parte de todo aquello que ha creado el Señor. Tendremos tribulaciones y tendremos tribulaciones. Son cosas que nos toca vivir. Porque, por ejemplo, una enfermedad también, no es que el Señor se equivocó, es para demostrar a través de la sanación su grandeza y su poder. El ciego, el mudo, el cojo, el sordo, ese paralítico, todos. No es que el Señor se equivocó. A través de esos milagros se demostró la grandeza del Señor. Y no es porque se haya equivocado. Entendamos que Dios tiene un propósito, mis hermanos, para la vida de cada uno de nosotros. Libro de Apocalipsis, capítulo 21, del 5 al 7, nos dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles
y, ¿verdad?, verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, y al que tuviera sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Esa vida eterna que tenemos que buscar nosotros alcanzar, mis hermanos. Esa vida eterna que nosotros tenemos que buscar, ¿verdad?, alcanzarla y no dejarla perder, no dejarla arrebatar. El Señor murió en la cruz por nosotros y nosotros normalmente no podemos permitirnos ser, como quien dice, malagradecidos. Es una sangre preciosa que se derramó para nuestra salvación y nosotros tenemos que buscar alcanzar esa vida eterna. Y cierra así también: el que venciere dará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a alabar al Señor con fervor, con gozo. Si tiene que cerrar los ojos, cierre sus ojos. Alabe al Señor, porque el Señor sabe lo que hace. El Señor sabe lo que hace, mis hermanos. El Señor no se equivoca. Vamos a alabarle al Señor. Dios sabe lo que hace, mis hermanos. No sé. Aquí donde tú estás, es porque el Señor te quería atender en este día aquí. Tú no estás aquí por casualidad. Entrégale toda carga que puedas tener, que puedas estar arrastrando, todo aquello que te perturba. Pónselo al Señor en sus manos. Hay cosas que nunca las vas a entender, pero colócaselas a Él, porque Él sabe lo que hace, siempre. Sí, Señor, tú lo sabes, Padre, Señor. Llega en el momento exacto y ocurren las cosas en su momento, no en el nuestro. En lo absoluto, Señor. Tuviste que cambiar de empleo. Dios sabe lo que hace. Te tuviste que mudar. Dios sabe lo que hace. Te trataron mal en algún lugar, no te dieron el valor. Dios sabe lo que hace. Lo quiso así para tu vida. ¿Por qué? De lo que hace. Aquí, Señor, tú sabes lo que haces, Padre. Tú sabes lo que haces con tu pueblo. Dios sabe lo que hace, mis hermanos. Dios sabe lo que hace. Si un familiar o un conocido partió, Dios sabe lo que hace, es ganancia. Dios sabe lo que hace. Llegaste tarde en una entrevista de trabajo, Dios sabe lo que hace. Que llovió y te mojaste, Dios sabe. O un carro pasó y te mojó, Él sabe. Él te quiso traer hasta aquí para que tú entregaras tus cargas, para que entiendas que Él tiene el control, que Él todo lo puede, que Él todo lo hace. No importa el diagnóstico médico, de lo que te digan, Él tiene el control en todo tiempo y en todo momento. Es el Rafa sanador. Dios sabe lo que hace. Nosotros lo creemos así, Señor. Siempre está el Señor en control. El Señor siempre tiene el control en todo tiempo, en todo momento, Señor.
Gracias, Señor, porque nos has traído hasta aquí, Señor. Padre, tú nos sacaste del pozo cenagoso, Señor. No sabemos de qué manera, de qué forma, pero aquí estamos, Señor. Tú nos has levantado, Padre. Tú tienes el control. Tú sabes, Señor, todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos padecido, Señor. Gracias te damos por este día, Señor, maravilloso. Señor, que nos habla. Tú sabes y tienes el control. Tú sabes lo que haces, Señor, en todo tiempo, en todo momento, Señor. Sí, porque muchas veces no comprendemos, Padre, pero tú sí, Señor. Tú sabes, Padre, lo que haces. En tu tiempo y no los nuestros. Sí, Señor, tú tienes el control de nuestras vidas, Padre. Tú tienes el control, Señor, de nuestras vidas. Cada día al despertar y abrir nuestros ojos, Señor, ya tú tienes un plan para nosotros, que es perfecto, que es maravilloso, Señor. Gracias, Señor. Tú sabes lo que haces, Señor. Tú no te equivocas, Señor. Tú eres maravilloso, tú eres grande, Padre. Tú sabes, Señor. Tienes el control, Señor. Sí, Señor, gracias, Padre, te damos, Señor. Toma, tú tienes el control absoluto, Señor. Gracias, Padre, por este día maravilloso, Señor, por esta palabra, Señor, la cual atesoramos, Señor. Padre, te entregamos esta palabra todos juntos en el poder del acuerdo y la unidad, Señor, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Dios sabe lo que hace. Jesús, en ti confío.